Nein! Ja, den Scheißloch ohne dich! Hola, buenas noches. Les mando un saludo no importa desde dónde me escuchen ni a la hora que me escuchen. Quiero contarles una experiencia paranormal, por llamarla de algún modo. Algo que me sucedió hace ya varios años. En aquel entonces tenía 17 años y vivía en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Ahora vivimos en el DF. Nos mudamos aquí cuando yo hice mi examen para entrar en la UNAM. Recuerdo Jalapa con mucho cariño y siempre envuelta en un clima de misterio. No sé si por el clima frío y lluvioso que impera todo el tiempo, o por algunas cosas que nos sucedieron allá. Mi padre decía que Jalapa era una isla climática en el estado de Veracruz, y lo era, pues aunque se encuentra en un estado caluroso, Jalapa tiene un clima realmente diferente a la región. Uno que invita a escuchar relatos de terror acompañados de chocolate o café caliente. Lo que me sucedió pasó en 1998 y en ese entonces estudiaba en la prepa. Siempre me habían interesado los temas de terror. Desde pequeña me atraían ese tipo de cosas y me gustaba mucho relatar a mis compañeritos de la escuela las películas de terror que a ellos no les permitían ver. Además, recuerdo que siempre le preguntaba a la gente mayor de mi familia o a mis conocidos por relatos y experiencias que pudieran compartirme. Lo confieso, fui una peludomaníaca empedernida como tantos otros y nunca me perdía un solo programa de aquella emisión. Extraño mucho ese programa, esas noches de relatos y claro, a Juan Ramón Sáenz. A pesar de todo ello, no crecí como una joven temerosa ni asustadiza. Por el contrario, siempre les decía a mis amigos y hermanas que si yo enfrentara una situación extraña, trataría de verificar en aquel momento si lo que me estaba pasando tenía una explicación racional. En aquella época vivíamos en la calle de Alfaro, en un edificio que daba por la parte de atrás hacia el famoso puente de Jalitic y a la calle de Madero. Tristemente, ese puente es famoso porque mucha gente acudía y acude para lanzarse y acabar con sus preocupaciones y su vida. Mi edificio daba también hacia los lavaderos públicos de Jalitic, que se encontraban abajo del puente. Esos lavaderos se alimentaban con agua de manantial y habían sido construidos durante la época colonial para el uso público del pueblo jalapeño. Muchas veces escuché a la gente mayor hablar de la aparición de la Llorona en ese sitio. Esa era una leyenda muy famosa del barrio y se contaba que la gente que asistía a esos lavaderos y que se quedaba hasta tarde podía verla. Nuestro departamento tenía una salita con un ventanal de persianas de vidrio que daba una vista panorámica de aquellos sitios. Muy por debajo solo estaban los techos de las casas y a la distancia se veía el imponente puente. A esos ventanales les faltaba un pequeño cuadrito de cristal en la parte superior. Muy pequeño, casi no te dabas cuenta si no lo mirabas con atención. Una noche estaba estudiando en mi sala y tenía las persianas cerradas. Eran como las 3 de la mañana y ya estaba guardando mis cosas, cuando en ese momento escuché una piedrita que golpeó la ventana y parecía que había entrado como rodando y brincando por el suelo de la sala. Tardé un segundo en recapacitar en la hora y el lugar de donde provenía la piedrita. Parecía que venía desde los techos de las casas, que se encontraban muchos, pero muchos metros abajo de mi ventanal. Eso me extrañó mucho, porque pensé que era una hora improbable para que algún vecino decidiera gastar su ocio arrojando piedras hacia mi ventana. Además, debía tener un tino exactísimo para que esa piedra pudiera entrar por el pequeño hueco. Al asomarme hacia abajo todo estaba oscuro y en calma. Todos los vecinos tenían sus luces apagadas y estaban en silencio. Estuve un rato buscando la piedra, pero nada. Nunca apareció aunque barrí por todos lados para encontrarla. De repente, otro sonido me sorprendió. Parecía que otra piedrita había golpeado y entrado. Pero nuevamente, solo escuché su golpeteo contra el suelo. Nunca pude verla ni encontrarla. Estaba tan intrigada, buscando ambas piedritas,
cuando de repente a lo lejos escuché un grito. Era un grito de mujer, más bien como un lamento doloroso, pero que se oía como pausado, como si fuera una sirena de ambulancia, que se reproducía en cámara muy lenta. Sentí un calambre en todo el cuerpo y mi primera reacción fue una mezcla de miedo y emoción. No estaba segura de estar escuchando ese lamento, así que permanecí inmóvil, escuchando cómo la voz recorría allá abajo la calle de Madero, de principio a fin, cómo surgía de la zona de los lavaderos y pasaba cerca del famoso callejón del Infiernillo, y cómo avanzaba lentamente, primero muy fuerte, y conforme avanzaba se iba apagando. Con la voz parecía que el tiempo se había detenido, como que todo transcurría de manera muy lenta y parecía que esa voz era el único sonido de la noche. Tuve un impulso de correr, porque mi corazón quería explotar. La cara me ardía de lo caliente que estaba y tenía miedo, pero también una extraña felicidad por poder escuchar eso. Me sentía como un animal acorralado. Me preguntaba, ¿será ella? Y si lo es, ¿por qué no gritaba, ¡ay, mis hijos! No lo sabía, pero el lamento era muy aterrador. No corrí, me quedé parada, tomando el tiempo del grito. Pasó cerca de 1 minuto, y con mi vista hice todo el recorrido. Solo pasó 1 minuto, y la voz se fue apagando. Ahí mis piernas comenzaron a flaquear, empecé a sentirme debilitada, y en ese instante, como que el tiempo regresó a su curso normal. Los sonidos volvieron. De repente, recordé súbitamente eso que decían siempre: si la oyes cerca, está lejos. Si la oyes lejos. No terminé el pensamiento cuando ya estaba corriendo al cuarto donde estaba mi hermana durmiendo. Todo el terror que había reprimido llegó en un momento. Llegué a la cama de mi hermana y de un salto empecé a gritarle, ya desesperada, incluso llorando: «¡Despierta, por favor, despierta!». El grito seguía ya muy débil. Terminó de extinguirse cuando mi hermana despertó. Ella ya no alcanzó a escucharlo. Ese grito terminó de ahogarse como un eco, perdido en la calle de abajo, extinguiéndose en el agua de manantial de aquella fría madrugada, de aquel misterioso puente, de aquella misteriosa ciudad. Hola, muchas gracias por escucharme. La historia anterior surge de mi experiencia personal y ha sido escrita para compartirla con todos ustedes. Recuerden que nos pueden hacer llegar sus historias y sus comentarios, y que toda la información de contacto la dejamos en la descripción del video. Nos escuchamos próximamente. Soy Eva Blanch y les deseo dulces sueños.